Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Agroamérica, um programa em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Eu sou Nayane Carvalho e hoje vamos falar sobre o Observatório de Políticas Públicas para os Sistemas Agroalimentares, espaço de diálogo e propostas para se enfrentar um tempo de incerteza global. Eu vou conversar com um especialista em políticas e análise setorial agrícola do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, Joaquín Arias. Sea bienvenido, Joaquín. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Vamos a empezar hablando de lo que es el observatorio. Sí, este año con el nuevo periodo del director general, don Manuel Otero, él tuvo la visión de que necesitamos en la región un espacio de diálogo en política pública que nos ayude a transitar hacia una nueva generación de políticas en la región. Que el diálogo sea fundamentado en ciencia, que tengamos información actualizada, que favorezca la toma de decisiones de los gobiernos y ayude a los pequeños productores, grandes productores, a todos los actores del sector agroalimentario de la región a mejorar sus condiciones de vida, a lograr mejores resultados en términos de productividad, eficiencia, sostenibilidad ambiental, la equidad que tanto aspiramos. Entonces, tener ese espacio de diálogo consideramos es fundamental para mejorar las políticas en la región y esa es la intención con la cual nace el observatorio que hemos llamado Observatorio de Políticas Públicas para los Sistemas Agroalimentarios OPSA, que está actualmente en línea. Bueno, ¿y cómo va a funcionar? Lo hemos configurado en tres componentes principales. El primero es que podamos establecer en la región una red de política pública, es decir, que enlacemos países, actores, instituciones que están involucrados en el diseño de la política pública en América Latina. Y eso es para fomentar ese diálogo que les estaba mencionando y fomentar la colaboración y también aprender entre nosotros. Entonces, ese primer componente de trabajo en red para compartir, aprender unos de otros es fundamental para el observatorio. Lo segundo es contar con una base de datos que básicamente sistematiza todo lo que estamos haciendo en la región en términos de política pública. Sean normativas, sean estándares, sean convenios, sean inversiones que se realizan en los diferentes temas y regiones, y esa se convertirá como una memoria de todo lo que hacemos en términos de política pública. Y tercero, tener una plataforma en línea actualizada a la que todos podemos acceder a esa información y además contar con herramientas que nos facilite el diálogo, que nos facilite la colaboración, la coordinación, y a lo que aspiramos es fundamentalmente lograr una mayor coherencia de las políticas para el sector agroalimentario de la región. ¿Y quiénes son las personas que van a fornecer esas informaciones para que abastezca la plataforma? Desde el ICA vamos a ofrecer, digamos, una serie de herramientas y vamos también a colaborar con ese levantamiento de la información, pero aspiramos que sean los mismos actores los que vean el beneficio de compartir lo que no ven en el observatorio. Ahorita hay corresponsales en los países, estamos apenas iniciando, obviamente, y vamos a ir construyendo esa red de personas, técnicos que están involucrados en todas las fases del diseño de la política, ¿no? Desde la preparación, la elaboración y la evaluación de la política. Entonces, si colaboramos todos, tendríamos un sistema actualizado y relevante para la toma de decisiones no solo públicas, sino privadas
a la vez. Ujú. Con buenas informaciones, todos nosotros siempre vamos muy bien, pero ¿cómo los agricultores van a se beneficiar con las informaciones del ICA? Gracias, es una excelente pregunta, porque no podemos quedarnos solamente con el dato o con lo que sistematicemos en el sistema como una política pública, una inversión, una norma. Tenemos que avanzar hacia un análisis de qué es lo que está siendo exitoso en la región. Documentar la política en términos de sus resultados. Y si las políticas no resultan en mayores rendimientos para los sectores, para los productores, mayor rentabilidad, mayor sostenibilidad a largo plazo de los sistemas productivos, que sean más resilientes al cambio climático, por ejemplo, que haya una mejor distribución de los beneficios de la agricultura. O sea, la política debe manifestarse en resultados concretos en los productores. Entonces, para ello tenemos las herramientas para evaluar lo que ha sido exitoso y promover un intercambio entre países, entre instituciones y entre actores para fomentar y escalar aquello que funciona. Hay políticas que tienen una buena intención, pero no funcionan, no logran el resultado. Y otras políticas que son tremendamente exitosas que no se promueven porque muchas veces se desconocen. Entonces esperamos que la información, el conocimiento que estamos gestionando desde el observatorio se traduzca en un bienestar para los productores y para todos los actores a lo largo de la cadena, desde la producción hasta el consumidor. Son informaciones que tratan también de la seguridad alimentaria. ¿Cómo eso refleja en todo el mundo? Sí, nosotros sistematizamos la información en función también de resultados que abarcan obviamente la seguridad alimentaria y nutricional, la sostenibilidad ambiental que les mencionaba, la productividad, la eficiencia. En términos de seguridad alimentaria, precisamente en estos momentos en que tenemos digamos, malas noticias para la región, no se había observado los niveles de pobreza debido a la pandemia y ahora se suma el conflicto bélico en Europa del Este. En 20 años no se había observado estos niveles de pobreza extrema en la región. Hemos sumado muchísimo más personas en condiciones de hambre y de inseguridad alimentaria. Entonces tenemos un gran reto de fomentar políticas que en lugar de empeorar la situación, favorezcan mejores condiciones para la seguridad alimentaria. Por ejemplo, ya de las experiencias que hemos tenido en el pasado, incluso desde la crisis financiera del 2008, políticas que prohibían, por ejemplo, las exportaciones o políticas que fomentaban acaparar por temor muchos inventarios, lo que hacían era aumentar mucho más los precios internacionales y crear condiciones muy desfavorables para los productores. Lo que a veces resulta favorable para el mercado doméstico, a la larga está afectando el mercado internacional, lo vuelve mucho más inestable, los precios aumentan, hay escasez de alimentos y por lo tanto vienen estas condiciones que estamos viviendo. Entonces, fomentar mayor diálogo y mayor coordinación en la región para favorecer el abastecimiento adecuado de alimentos es una de las acciones. Entonces, ese diálogo que queremos fomentar desde el ICA y desde el observatorio con los actores principales para poder salir de la crisis. Y eso a corto plazo. A mediano plazo deberíamos buscar lograr sistemas alimentarios mucho más estables y mucho más resilientes a crisis como las que hemos vivido recientemente. Sí, los actores principales serían el ICA y ¿quién más? El ICA es solamente un facilitador del proceso, pone las herramientas, pero vamos a trabajar
con, como decía, con todos los actores involucrados. Cuando uno fomenta una política, se va a dar cuenta que en el proceso, en el ciclo de la política, están varios actores del sector público. El que trabaja en la elaboración de la política, el que implementa la política, el que financia la política y el que evalúa la política. Tenemos que involucrar a todos esos actores. Ahora, cuando esa política se concreta en inversiones, en un sector, en una cadena, en un producto, en un sistema de riego, ahí se involucran mucho más actores que son ya sea implementadores de la política o hay una contrapartida. Sobre todo en momentos de crisis, es notable que hay muchos recursos locales que se invierten en el desarrollo de las comunidades, en el desarrollo de la producción, en el desarrollo de las cadenas. Y hay muchos actores internacionales que se involucran en el proceso. Entonces, en lo que vamos documentando todas esas iniciativas, todas esas medidas que se están tomando a nivel de territorio, de sector, de países, estamos básicamente documentando una red muy amplia de actores institucionales, personas, agricultores, que están involucrados en el proceso de producción y transformación y de llevar ese producto a la mesa de los consumidores. Nosotros estamos hablando de crisis. Ahorita estamos en una, por ejemplo, la falta de fertilizantes en el mundo. ¿Cómo usted averigua eso? Sí, una cosa que primero tendríamos que tomar en cuenta es que la crisis que ahorita, de la que más se habla, de la crisis de fertilizantes, ya se venía dando antes del conflicto en Europa del Este. De hecho, en diciembre, Rusia ya había puesto una cuota a las exportaciones de fertilizantes nitrogenados. Lo mismo China ya había restringido las exportaciones de fertilizantes. Ya venía un aumento escalonado de precios de fertilizantes. Ahora, la crisis de Ucrania y en Rusia obviamente aceleró el proceso porque el mundo depende mucho de los fertilizantes que provienen de Rusia y Ucrania, pero hay que reconocer también que no todos los países tienen el mismo nivel de afectación, por decirlo así. El nivel de consumo de fertilizantes en la región es muy dispar. Les doy un ejemplo. El promedio de consumo de fertilizantes en Costa Rica es de 600 kilogramos por hectárea. El promedio de consumo de fertilizantes en Panamá es de menos de 60 kilos por hectárea. Eso quiere decir que la crisis de fertilizantes va a afectar mucho menos a un país que consume menos fertilizante. La otra es que hay países que efectivamente dependían mucho de las importaciones desde Rusia y desde Ucrania. Y obviamente serían más afectados y querrán importar desde otros países como Canadá y otros oferentes de fertilizantes. Y una tercera situación que yo creo que es bueno tomar en cuenta es que el precio de los commodities, dígase soya, dígase trigo, dígase maíz, han aumentado a niveles que hace años no vemos. Digamos, el aumento en los últimos 18 meses de los precios de trigo de más de 110%, de maíz de 100 algo por ciento, de la soja, etcétera, ¿no? Entonces, cuando aumentan los precios de venta de los productos, eso va a compensar el alza de los precios de los fertilizantes. Entonces, no va a afectar de la misma manera, sin que eso implique que no va a haber una crisis, pero yo lo pondría, si me permiten, ponerlo más bien en términos de una oportunidad para que en la región hagamos un uso mucho más eficiente de los fertilizantes. Sabemos que a veces hay abusos en el uso de fertilizantes que además contaminan el ambiente. Y una de las cosas que desde el observatorio nos gustaría fomentar es políticas que vayan a empeorar el problema.
Ejemplo, prohibir el comercio de fertilizantes. Ejemplo, acaparar fertilizantes. Por el temor a la escasez se acaparan. Eso va a conducir a agravar la crisis porque aumentan los precios, se va a dar un desabastecimiento. Entonces, el fomento de políticas adecuadas y una mayor coordinación regional es lo que aspiramos podamos promover. Y por supuesto, una agenda pendiente en la región es aprovechar el potencial de producción de fosfatos para aquellos países que lo pueden hacer y de fertilizantes nitrogenados. Tenemos que pensar a largo plazo en, como decía al inicio, en sistemas mucho más estables y menos expuestos a riesgos como los que estamos viviendo ahorita. Gracias. Bueno, sabemos que el mundo está globalizado. Todos los países están interligados. ¿Y cuáles son los desafíos del observatorio teniendo en cuenta que estamos todos interligados? Correcto. Un dato que quisiera compartir de inicio, hablando de globalización, es que en los últimos 10 años, tomando 2008 como referencia al 2019, el porcentaje de comercio sobre el Producto Interno Bruto Mundial ha caído alrededor de 5%, de 5 puntos porcentuales. Eso para indicar una medida de que efectivamente el proceso de globalización se ha ido ralentizando, se ha ido debilitando. Y hay alertas de caídas significativas, incluso en los últimos, desde el 2016, el flujo de inversiones a nivel mundial ha caído más del 50%. Ante esa situación, esperamos desde el observatorio promover un mayor diálogo entre líderes regionales. De hecho, el ICA ha participado en varios procesos donde la región logra consensos que comparte a nivel global en términos de seguridad alimentaria, por ejemplo, o en términos del rol que la agricultura debe cumplir en tiempos de crisis, o el rol que la agricultura puede cumplir en la lucha contra el cambio climático. Debemos fomentar también o incidir en la importancia que tiene el comercio para la seguridad alimentaria. No podemos tomar la ruta de restricciones al comercio, de impedir el flujo de alimentos, por ejemplo, que va a afectar principalmente a aquellos países que son importadores netos de alimentos. Y eso me trae a colación de que las crisis no necesariamente afectan a todos igual. En esta región, los exportadores netos de alimentos van a verse probablemente beneficiados, sobre todo los exportadores netos de soya y de commodities, porque hay un desabastecimiento mundial, los precios mejoran. Pero hay otros países que son importadores netos de alimentos que necesitan del comercio, ¿no? Y necesitan de un comercio que sea más accesible, más variado, más nutricional, etc. Y de ahí la importancia de que hay temas que se deben manejar a nivel global, por lo tanto, son temas que se deben resolver bajo consensos de gobiernos que el ICA, digamos, apoya a lograr. Joaquín, ¿y cómo la tecnología ha ayudado en la seguridad alimentaria en el mundo? Muy buena pregunta. El director general siempre dice, si podemos apostarle a la tecnología, eso es lo que debemos hacer. Si ustedes miran los avances en las mejoras en productividad en los últimos años, se deben a la tecnología. Y hablando precisamente de consumir menos fertilizantes, la ruta para hacerlo es tecnología, cantidad de sistemas que permiten un uso mucho más eficiente y mucho más preciso, ¿no? de fertilizantes. Saber exactamente qué necesita el suelo, qué necesita la planta en el momento preciso, que va a ahorrar muchísimo dinero. Ni qué decir las oportunidades que está ofreciendo la digitalización en el sector agropecuario. Existen muchísimas tecnologías disponibles
que no son necesariamente accesibles. Entonces, un gran trabajo pendiente por hacer, cuáles son las políticas, los incentivos que fomentan un mayor acceso y una mayor adopción de tecnologías, porque muchas veces las tecnologías están disponibles, pero no son utilizadas. Y hay barreras para el uso de esas tecnologías. Y el director general le gusta complementar esto y diciendo, tenemos que trabajar en forma más organizada, en forma más colaborativa, formando cooperativas, asociándose, etcétera. Y esa es la manera de abaratar el acceso a esas tecnologías y luego fomentar más su uso. Entonces, sin duda alguna, la ruta que no tiene, que no habrá ningún, digamos, recelo ni duda de que tendrá éxito, es fomentar la mayor adopción de tecnologías. Joaquín, lamentablemente estamos llegando al final de nuestro programa, pero te pido y quiero oír las consideraciones finales sobre el observatorio. El observatorio lo ofrecemos como una herramienta de colaboración. Los invitamos a que accedan al sistema. Ustedes van a ver en su página principal que estamos actualizando las medidas que están tomando los países a raíz de la pandemia del COVID-19 y también frente a la crisis que se está viviendo en Europa del Este, además de todas las inversiones que están realizándose en las regiones. Y un componente fundamental es, que lo mencioné al inicio, cuáles son las políticas que son exitosas para lograr los objetivos que queremos. Queremos mayor productividad, queremos mayor resiliencia al cambio climático, queremos ser mucho más sostenibles en el tiempo, queremos mejorar la seguridad alimentaria, queremos mejor nutrición. Para eso necesitamos buenas políticas y el observatorio precisamente ofrece todas las herramientas para dialogar más, para colaborar más y para tener información actualizada sobre lo que funciona en la región. Así que una invitación cordial a que lo visiten y formen parte de nuestro esfuerzo. Queremos hacer una invitación a todos los actores involucrados en el sector agroalimentario, que involucra la producción hasta el consumo de alimentos, a que formen parte de este esfuerzo que iniciamos recientemente en el IICA para fomentar mejores políticas y apoyar a la región a transitar hacia una nueva generación de políticas públicas. Políticas públicas que sean más coherentes, más participativas, que involucren a todos los actores desde la producción hasta el consumo, a todos los interesados en fomentar la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y sistemas muchísimo más estables y más resilientes a riesgos como los que acaba de vivir la humanidad en términos de la pandemia y la crisis en Europa del Este. Ahí van a encontrar herramientas para conversar entre nosotros, entre pares, los que estamos interesados en fomentar mejores políticas en la región, fomentar mayor inversión, fomentar el uso de tecnologías adecuadas en la región, fomentar la asociatividad, fomentar también la priorización en aquellos sectores que necesitan más el apoyo del Estado, fomentar la inversión privada que se complementa con las acciones del Estado y ayudarnos a documentar aquello que funciona en el campo. Porque aquello que funciona deberíamos ser capaces de escalarlo para que otros lo conozcan y lo adopten. Mejores políticas, mejores acciones, más eficiencia también de parte del Estado es lo que va a ayudar a lograr que los sistemas sean realmente resilientes y logremos y alcancemos los resultados que nos hemos propuesto al 2030. Así que les agradezco mucho su colaboración anticipadamente al observatorio y emprendemos esta lucha juntos. Obrigada, Joaquim Arias, especialista em políticas e análise setorial agrícola do ICA,
O Agroamérica termina agora. Muito obrigada pela sua audiência. Você pode rever este programa no canal do AgroMais, no YouTube. Continue ligado na nossa programação dedicada ao agronegócio 24 horas. A gente se vê por aqui, porque onde tem produtor rural, tem AgroMais. Até lá!